Buenas noches, profesores. Somos el grupo 5 y nos corresponde el problema 2 de la tarea 5B, en el cual podemos encontrar un circuito RC y nos piden determinar la corriente de la fuente inmediatamente después de que se cierre el switch. Aquí ya tendremos que aplicar esto como que se aplicara un, como que fuera un cable. Nos pide en el B cuando ha pasado mucho tiempo, cuando se hará el corto, y nos pide cuánto va a ser la carga de cada capacitor después de que pase mucho tiempo después de que se cierre el switch, cuando estén completamente cargados. Y luego, ¿qué pasa inmediatamente después que abramos de nuevo el switch para que esta fuente ya no alimente a los demás? Y así obtendremos las respuestas para el problema 2. Muchas gracias. Para el problema 2 que se nos fue asignado al grupo 5 tenemos cuatro literales. En el literal A, lo que se necesita saber es que para encontrar la corriente necesitamos saber cómo actúa un capacitor en el tiempo cero. En el tiempo cero, un voltaje del capacitor es 0 voltios, entonces se comporta como un corto y de esa manera podemos sacar la corriente, sacando la resistencia equivalente. Para el literal B, en un tiempo infinito, la, la corriente cuando tiene infinito en un capacitor es igual a cero, entonces el capacitor se comporta como un circuito abierto. De esta manera podemos sacar la resistencia equivalente. En el literal C podemos aplicar la ley de mallas de Kirchhoff para de esta manera sacar el voltaje del capacitor. Y sabemos que la carga del capacitor es igual al voltaje por la capacitancia. Y de esta manera podemos sacar la carga. Para el literal D sabemos que la corriente cuando tiene infinito va a ser igual a cero. Ok, para empezar con un pequeño planteamiento de cómo resolver el ejercicio, nosotros podemos darnos cuenta que en el primer literal nos dice que el proceso de carga cuando cierra el interruptor. Si nosotros tomamos esta pequeña observación de que en el momento instantáneo en que nosotros cerramos el interruptor, se podría tomarlo como un tiempo cero. Y nosotros tomarlo como un tiempo cero y ser un momento instantáneo, los capacitores aún no se cargarán de forma instantánea, sino que tomará su tiempo. Pero si tomamos este tiempo como cero, el voltaje del capacitor va a ser de 0 voltios, por lo cual estos capacitores entrarán en un estado de corto en ese tiempo, solo en ese tiempo. Entonces los capacitores, si nosotros redibujamos nuestro circuito, vendrían a formar como un corto y por lo cual ya no vendrían, los podemos tomar como dos líneas de alambre que conectan ambos el circuito y lo hace cerrado nuevamente. Si nosotros redibujamos el circuito, nos queda dos líneas de alambre y una vez nosotros hecho redibujar el circuito, obtenemos estas resistencias que nosotros podemos llegar a tomar como paralelo y sacamos la resistencia equivalente y con esa resistencia equivalente podemos nosotros hallar la corriente que pasa cuando se cierra el interruptor. Ahora, para el literal B, nosotros nos piden que después de dejar conectado al switch mucho tiempo, nosotros con esto podemos tomar el tiempo que tiende a infinito y a la hora del tiempo tender al valor infinito, la corriente del capacitor va a ser de 0 amperios, por lo cual ahora nuestros capacitores van a formar un circuito abierto. Entonces, asimismo, redibujamos nuestro circuito, perdón, redibujamos nuestro circuito. Ahora estos capacitores vendrían a estar abiertos, por lo cual, ahora si nos damos cuenta, al estar en un estado abierto, la corriente va a pasar por aquí, por acá y por acá. Por lo cual, si nosotros así mismo aplicando ley de Ohm, hacemos lo que es la resistencia equivalente aplicando para resistencias en conexiones en serie, ya que como estas líneas de aquí están como circuito abierto, la corriente pasaría aquí, y a la hora de pasar sabemos que toma esta resistencia, después toma la de acá y la de acá, formando unas conexiones en serie. Y para literal C, que nos pide la carga, perdón, nos pide, sí, la carga del capacitor mucho tiempo después de que se cierra el switch. Nosotros para esto podemos llegar a tomar lo que serían las leyes de Kirchhoff. ¿Para qué aplicar las leyes de Kirchhoff? Vamos a aplicar las leyes de voltaje de Kirchhoff. Si nosotros llegamos a tomar esta parte como una malla uno, nosotros podemos llegar a encontrar los voltajes de cada uno de los capacitores. Tanto el capacitor que se encontraba antes aquí, si nosotros regresamos al dibujo original,
Listo. Entonces, obteniendo aquí nosotros como una malla uno y aquí una malla 2. Y si aplicamos leyes de voltaje de Kirchhoff y sabemos que las sumatorias de voltajes van a ser igual a cero, nosotros podemos hallar cada uno de los voltajes y saber cuál es la carga mediante la fórmula de carga es igual a capacidad por voltaje. Y por último, para plantear el literal D, nosotros podemos tomarlo como una pregunta teórica, ya que nos dicen que después de mucho tiempo cerrado, el switch se abre, determina la corriente de la batería inmediatamente después. Bueno, si nosotros sabemos que esto estaba cerrado durante mucho tiempo, pero si nosotros lo volvemos a abrir, sabemos que el voltaje, perdón, la corriente instantáneamente de la batería en general va a ser una corriente de cero amperios. Pero solo en esta parte, ya que como estuvo mucho tiempo cerrado, los capacitores que se encontraban aquí, durante ese tiempo que estuvo cerrado el circuito, estuvieron completamente ya cargados, por lo cual a la hora de cerrar el circuito, la corriente de la batería va a ser 0 amperios, pero en este punto de la malla, de estas resistencias donde se encuentra la resistencia del capacitor, la corriente no será diferente de cero, ya que los capacitores están cargados y se descargarán conforme las resistencias que están aquí. Ok, como se nos plantea en el literal A, nos pide determinar la corriente en la fuente inmediatamente después de cerrar el switch S. Por lo tanto, aquí se conecta y sabemos que los capacitores inicialmente descargados funcionarán como un corto, es decir, podemos dibujar aquí cable en los capacitores. Por lo tanto, necesitaremos encontrar la resistencia equivalente. En este caso va a ser simplemente la resistencia de 10 ohmios que está aquí, que está en serie con respecto a todo este grupo, que está en paralelo. Por lo tanto, sumamos 1/15 más 1/12 más 1/15 a la -1. Esto nos da un valor de 14,6 ohmios. Ahora simplemente aplicaremos la ley de Ohm, porque es un circuito resistivo como tal, y ponemos que la corriente va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia equivalente, ¿no? En este caso, el voltaje es 50 sobre la resistencia que sacamos de 14,6 ohmios. Esto nos da un resultado de 3,42 amperes. Este es literal A. Bueno, ahora en literal B se nos pide determinar la corriente a través de la batería, pero después de estar mucho tiempo conectada. Por lo tanto, sabemos que esto lo podemos ya conectar y que los capacitores después de mucho tiempo funcionarán como un circuito abierto. Por lo tanto, en este caso hay que seguir el camino. Las resistencias estarán todas en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente es igual a 10 más 15 más 12 más 15. Esto es igual a 52 ohmios. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia equivalente. Y como ya vimos, el voltaje era 50 dividido para 52. Esto nos da 0,96 amperes. En el literal C se nos pide determinar la carga del capacitor. Pondremos este capacitor como C1 y este otro como C2. Recordemos que mucho tiempo después de que se cierra C, los capacitores funcionan como un circuito abierto. Lo vuelvo a dibujar. Ya. Por lo tanto, para primero determinar la carga del capacitor C1, tenemos que poner que el voltaje de C1 es igual al voltaje de 1 más el voltaje de 2, colocando esta resistencia como V1, esta otra como V2 y esta
última como B3. Por lo tanto, como ya definimos que la corriente en este caso con literal B era de 0,96, ponemos la resistencia de B1, 15, más 0,96 por la resistencia B2, 12. Esto nos da un total de 25,92 voltios. Ahora, tenemos que saber que la carga se calcula con capacitancias por voltaje. Por lo tanto, para la carga del capacitor 1, tendríamos que multiplicar su capacitancia de 10 microfaradios por el voltaje obtenido, 25,92 voltios. Esto nos da 259,2 microcoulomb. Ahora, para el, el capacitor 2 es básicamente lo mismo. Tenemos que hacer el voltaje del capacitor 2 es igual al voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3. Por lo tanto, el voltaje del capacitor 2 es igual a 0,9296 por 12 más 0,96 por 15. Esto nos da otra vez 25,92 voltios. Por lo tanto, la carga del capacitor 2 es igual a 25,92 voltios por ahora una capacitancia de 5 microfaradios. Por lo tanto, la carga va a ser de 129,6 microcoulomb. El hidrante nos pide calcular la corriente en la batería inmediatamente después de que este switch inicialmente conectado se abre. Sabemos que los capacitores, cuando están completamente cargados, funcionan como un circuito abierto donde registran una corriente igual a cero. Por lo tanto, al abrir el circuito en este punto y los capacitores estar completamente cargados, la corriente total del circuito va a ser igual a 0 amperes. Bueno, estamos en la parte de la conclusión. En esta parte, en este ejercicio se ha demostrado cómo los principios básicos de la física de circuitos eléctricos pueden ser aplicados para analizar y comprender el comportamiento de circuitos RC. La combinación de la ley de Kirchhoff, ley de Ohm y las demás ecuaciones nos nos proporciona una comprensión completa del comportamiento tanto de los transitores como el estado estacionario de un circuito. Este tipo de análisis es crucial para diseñar y evaluar circuitos en aplicaciones prácticas, ingenierías y tecnología. Somos el grupo 5 y eso ha sido todo por este video.